Hola gente, ¿cómo están? Nuevamente acá en Multiservicios Valareso. Yo soy Chevo, les doy la bienvenida al canal. Si es que todavía no estás suscrito, suscríbete aquí abajito. Y este video de hoy vamos a tratar con esto: cómo arreglar parquet de forma fácil, barata y casera. Así que no necesitas contratar a ningún especialista, no necesitas contratar a ninguna persona extraña que entre a tu casa. Tú mismo lo puedes reparar. Si es que ha llovido, se ha levantado el parquet o simplemente has tenido un accidente y se ha roto el parquet, lo puedes reparar tú mismo. Es muy fácil, muy económico y lo haces en muy poco tiempo. No te preocupes por la brea y esas cosas. Así que adelante con el video. Bueno, lo primero que tienes que hacer es ver la superficie en que vas a arreglar. En este caso tenemos una superficie más o menos de 1,20 m por 60 centímetros de ancho. Lo primero que tienes que hacer, bueno, en este caso como es un piso, lo trapeas. Le pasas un trapo húmedo, no totalmente mojado, sino húmedo nada más. En este caso lo estoy trapeando con trapo húmedo, una mopa como le llaman, o trapeador, que le decimos acá en Perú, le decimos así. Lo puedes hacer con ese trapeador. Luego agarra las maderas con estas esponjas que son de un material duro, y todas las maderas o el parquet en sí que tengas, que lo que es el que vas a recolocar, tienes que limpiarlas bien. Las vas a limpiar bien. Suscríbete, ahí checa, ahí está para que te suscribas. Lo limpias bien, tratando de sacarle toda la suciedad, más que todo de la parte que va por arriba. La parte de abajo no te preocupes si queda con brea, porque inclusive eso nos va a ayudar a que pegue mucho mejor. Así que tú dale nada más con fuerza, no lo dejes remojando, solamente lo lavas y de ahí lo secas. Tienes que secarlo, tienes que dejarlo, en todo caso si lo secas y de ahí lo dejas reposar hasta que termine salir toda la humedad de las tablas. Es muy importante porque se pueden doblar. Entonces, una vez que la secaste, lo que vamos a utilizar es este pegamento de cemento de contacto, pegamento africano, de marca africana, es una marca peruana, y una espátula. Eso es todo lo que vamos a utilizar. Así que manos a la obra. Lo primero que tenemos que hacer con la espátula, o más que todo, vamos a utilizar alguna especie de, en este caso estoy utilizando un formón, pero lo mejor que podrías hacer en lugar del formón es con una brocha o con la misma espátula pasarle a lo que es el piso. Le pasas al piso lo que es el cemento de contacto, el africano, y también le vas a pasar a las tablas. Ojo, este cemento africano es muy fuerte, así es que si no lo haces, si el lugar en donde estás haciéndolo no tiene mucha ventilación, es mejor que uses una mascarilla, un tapaboca como se le llama, ¿no? Así que una vez que ya le pones el cemento con contacto del africano al piso y a las maderas, pasan más o menos entre 5 a 10 minutos hasta que más o menos estén un poquito, hayan bajado un poco la parte pegajosa, y en ese momento es bueno para poder pegarlas. Bueno, aquí a lo largo del video me vas a ver pasándole, porque en realidad no es tanto el tiempo en que se demora, sino el tema es que tienes que dejarlo de reposar el pegamento para que pueda hacer un buen contacto, porque si tú lo haces ni bien, como te das cuenta aquí, la brea se está derritiendo con el cemento de contacto, con el africano, porque el cemento es muy fuerte, tan fuerte y mejor que la brea para esta clase de pegar esto, pero sale muy caro, ¿no? Pues pegar todo un piso saldría carísimo, ¿no? Porque chupa, se evapora y todo eso. Bueno, yo de aquí, después del formón, ya empecé a utilizar lo que es un palito, una maderita, con el cual colocaba lo que son el pegamento, ¿no? Que me resulta mucho más fácil y más rápido. Ahí pueden apreciar ustedes. Entonces, cuando ustedes empiezan a pasarle el cemento a las maderas, es cuando la brea empieza a derretirse. Así que si ustedes hacen, ahí es como una fusión, ¿no? Una fusión tipo Dragon Ball. Entonces lo que tienen que hacer es pasarle, sean generosos en la mezcla, porque no hay problema. A las finales, si es que les sobró o no, ustedes se van a dar cuenta y de ahí pueden sacar la tabla por último y volver a pegarla, no hay ningún problema. Porque lo sumo que puede pasar es que salga con todo y brea. Y
no hay ningún problema porque lo vuelven a pegar, ¿no? El tema es de que no se manchen las maderas por afuera, que es lo que a mí me ha pasado, ¿no? Pero en algunas partes nada más. Eso no se preocupen, porque si es que ustedes, más adelante voy a hacer uno como pasarle a una segunda vida al parquet que ya tienen. Lo que pasa es que si ustedes desean hacer eso como salió en las primeras imágenes del video, van a tener que recurrir a profesionales que tienen unas máquinas enormes y te cobran un chupo de dinero por poder hacer esto. Así que mejor hagan ustedes mismos. Ya en un próximo video voy a sacar en cómo darle una segunda vida al parquet, con una moladora o con una lijadora que no cuesta tanto, ¿no? Como las máquinas, esas cuestan miles de soles. En fin, no te olvides de suscribirte si no estás suscrito. Ahí tiene la señal donde te puedes suscribir. Y bueno, y entonces así de fácil, así de práctico y así de barato es volver a poner las tablas. Si piensas que necesitas un profesional, nada que ver, tú mismo lo puedes hacer en tu casa. Solamente es cuestión de yo me utilicé 3 latas de terocal, le llaman también, o cemento africano o cemento de contacto, pegamento. Es el que tienes que dejar que seque un poco, los dos lados, tienes que echarle a los ambos lados para que pueda hacer una buena pegada, ¿no? Entonces, tienes que darle tiempo también para que la brea se vaya disolviendo con el pegamento, porque la brea cede ante el pegamento, porque es muy fuerte. Yo, la verdad que no lo estoy utilizando con lo que es con tapaboca, porque yo estaba descansando, ¿no? Trabajabas unos 5 minutos, lo dejaba airearse un rato, luego venía, lo pegaba y luego me iba nuevamente, volvía a echarle nuevamente al piso, a la tabla, y salía nuevamente unos 5 o 10 minutos y regresaba. Así lo hice y lo habré hecho en 4 veces lo hice. Entonces eso no me llevó a reparar el piso más de 1 hora. Lo que me tuve que esperar un poco fue en el secado de las tablas, ¿no? En el secado de las tablas sí tuve que esperar un poco, porque tiene que las tablas estar bien secas, totalmente secas, porque si no después no va a pegar bien. Eso sí te digo, no va a pegar bien. Entonces ahí están fusionándose. Disculparán porque a veces estoy haciendo estos videos, mis trabajos los hago con sayonares y con short, porque es lo más cómodo que puedo encontrar. Aparte que ahorita en Trujillo, acá en Perú, está haciendo un calor insoportable. No sé a qué temperatura estamos, pero literal uno se derrite. Ya no me imagino cómo estarán por Piura. Saludos para la gente de Piura. Entonces, por eso hago mis videos con short, con sayonaras, ¿no? Entonces, para mí es más práctico. Y como se dan cuenta, cuando uno echa bastante terocal y se da cuenta que la parte que no tiene brea empieza a pintarse de negro. ¿Por qué? Porque la brea se está derritiendo cuando uno echa el cemento de contacto. Bueno, y empezamos a colocar uno por uno. Yo hacía más o menos unas 6, 7 tablitas, esperaba unos minutos y empezaba a colocarlas. Es bueno que sepas dónde va a ir cada tabla antes, porque a veces uno se equivoca y ya 1 vez, 2 veces sí te puede equivocar, pero más de eso ya como que pierde un poco la adherencia, ¿no? Pero el tema también de la secada es para que el tiempo de secado depende también qué tanto calor hace o qué tanto frío. Entonces eso tendrías que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero bueno, en todo Perú tenemos un buen clima. Y acá al norte también tenemos un buen clima, así que no creo que haya ningún inconveniente con eso. El tiempo puede estar entre 7 minutos, 10 minutos, un promedio, ¿no? Un promedio. Pero puede ser desde 5 hasta unos 12 minutos, en fin. Entonces terminamos de echar lo que es el cemento, untamos tipo mantequilla, untamos, seguimos untando y nos damos cuenta cómo la brea se va derritiendo y así casi ya terminamos el proyecto. Bueno amigos, espero que les haya gustado mucho este proyecto y vamos a sacar otro esta semana que viene. Así es como terminaron el piso. Muchísimas gracias. No se olviden de darle like. Déjenme unos comentarios si tienen algún piso así. Y nada, eso es todo. Chao, chao.